Listo, muchachos, siendo las 7:07 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy estamos nuevamente con la competencia correspondiente a despliegue pues, de aplicaciones en infraestructuras para la nube. Y esta semana, que corresponde al 24 del 24 al 31 de mayo, arrancamos con el resultado de aprendizaje, verificar el funcionamiento de los servicios y arquitecturas de cómputo de acuerdo a las políticas de la organización. Esta actividad consta de un informe técnico. Entonces, la clase de hoy la vamos a dividir en 2 partes y media. Ya les voy a decir por qué media. En la primera parte voy a hacer la explicación del taller. Básicamente les comentaré en qué consiste la evidencia, en qué consta el producto que ustedes tienen que entregar. En la segunda parte pues haré una explicación de los conceptos importantes a tener en cuenta. Y en la media parte, tercera, vamos a hablar de una herramienta que bien no hace parte de los contenidos del curso, pero les va a permitir simular un ambiente de producción que les va a permitir hacer el desarrollo de la evidencia. Yo se los voy a comentar simplemente como una alternativa para que ustedes puedan cumplir con lo que se espera dentro de las evidencias. Bien, entonces la actividad de hoy es un informe técnico como los informes anteriores. Lo que van a tener que hacer es un despliegue de una infraestructura, pero con unas características muy especiales. Recuerden que esta competencia corresponde a despliegue de aplicaciones en la nube. Entonces aquí vamos a tener que hacer un despliegue de una arquitectura muy, muy especial. Entonces vamos a revisar la actividad. Básicamente, lo que en esta actividad el aprendiz deberá elaborar un informe técnico con el diseño, implementación y resultados de realización de las pruebas de funcionamiento de la arquitectura a nivel de alta disponibilidad y redundancia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que desplegar una arquitectura donde se vean 2 características que son inherentes a la nube. La primera, que es alta disponibilidad. ¿Alguien conoce el concepto de alta disponibilidad? ¿Lo ha escuchado? Por allí, ¿quién? Frat, de pronto vos, ¿lo has escuchado alta disponibilidad? No, no señor, no. Bueno, alta disponibilidad y se me fue, y redundancia. Bueno, bien. La alta disponibilidad hace referencia a que un servicio que está en la web siempre se encuentre disponible y sea tolerante a fallos del sistema. Y que esos fallos del sistema no modifiquen o no cambien o no suspendan la disponibilidad del servicio. Es decir, que los servicios que nosotros tenemos en la web no se caigan, siempre estén disponibles. Y para eso existen una serie de técnicas orientadas hacia implementación de infraestructura. La segunda es redundancia. ¿Han escuchado el concepto de redundancia? Por ejemplo, en programación se utiliza el concepto de redundancia. Ni idea. Bien, redundancia es cuando nosotros tenemos réplicas de los servicios. Por ejemplo, de una base de datos. Tenemos una base de datos redundante. Es decir, que tenemos más de una instancia de la misma base de datos, lo que permite que si falla una, funcione la otra. Los conceptos de alta disponibilidad y redundancia van entrelazados entre sí. De hecho, la alta disponibilidad se hace a través de la redundancia. Entonces, son conceptos que van de la mano. Entonces, es más que backup, ¿no? Es más que backup, tutor, ¿cierto? Claro. Porque backup es más pasivo, ¿no? Este es más activo.
Ajá, claro, cuando nosotros hablamos de redundancia con los backups, o por ejemplo, nosotros en los backups hablamos de 3 tipos de redundancia, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos la disponibilidad en sitio del backup, la disponibilidad en otro espacio que no sea y la disponibilidad en nube, o sea, la capacidad de que yo pueda, frente a la pérdida, recuperar la información, ¿no? Entonces, bien, aquí esta competencia, recuerden, trata de infraestructura, no propiamente de los servicios. Es decir, que nosotros en la evidencia tenemos que dar evidencias de que logramos alta disponibilidad y redundancia, pero al partir del despliegue de infraestructura. Entonces les voy a poner un ejemplo bastante sencillo, como para que lo tengamos en cuenta. Imagínense que tengo un servidor y una página web en el servidor. ¿Qué pasa con la página web si el servidor se cae? Claro, se cae la página también, sí. Sí, correcto. Ahora vamos a suponer que existen 2 servidores que trabajan de manera sincrónica, de tal manera que si un servidor falla, el otro funciona. Sobre ellos funciona una página web. ¿Qué pasa si un servidor se cae? ¿Qué le pasa a la página web si un servidor se cae? Se mantiene, ¿no? Es como un servidor espejo o algo así. Más o menos, más o menos. Entonces vamos a ver técnicas. De hecho, yo les voy a recomendar una tecnología. Este es miren, nosotros iniciamos digamos, una travesía a través de esta competencia. A mí me parece de todas las competencias que las que estamos viendo, pues que las otras son chéveres y todo de programación, pero que sea vigente y que tenga una gran demanda en el mercado nosotros vamos caminando hacia Kubernetes. Hoy un profesional de Kubernetes se puede ganar más de 10 millones de pesos. Y hoy vamos a tratar un tema que es un paso previo a Kubernetes. De hecho, Kubernetes se basa en las tecnologías que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, si ustedes aprenden a desplegar ambientes, infraestructura basada en nodos, ustedes ya se van a caracterizar. Por eso, si ustedes le pueden sacar el máximo de jugo a esas actividades, como las plantea el SENA, simplemente es información, o sea, conozcan la información y hagan un informe allí con respecto a la información, ¿cierto? Pero yo desde la evidencia anterior, de lo que corresponde a contenedores y despliegue de servicios basados en contenedores, he querido hacer un énfasis un poquito más grande. No hago una actividad técnica, no hago una actividad práctica de esta actividad por falta de tiempo, pero si la necesitan la programamos la próxima semana. Es que no la puedo programar esta semana porque tengo la agenda full con respecto a formación. Pero si el tema les gusta, hacemos una clase práctica para que ustedes avancen. Van a quedar a medio paso de aprender Kubernetes. Al menos van a tener la lógica que hay detrás de Kubernetes y lo otro ya es aprender la sintaxis de Kubernetes. Porque la lógica se basa en lo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, bien, ¿en qué consiste la evidencia? Entonces, ustedes van a tener que desplegar infraestructura. En este caso, la vamos a hacer con contenedores. En los contenedores vamos a crear 2 contenedores. Los 2 contenedores van a tener una página web, un Hola Mundo, como la que hice ayer. ¿Sí recuerdan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, esperen, yo le... Dime, ¿te escucho? Sí, sí, como el Hola Mundo de ayer. Eso, el Hola Mundo de ayer. Pero vamos, el que desplegué ayer solo funcionaba en un único contenedor. Vamos a desplegar 2 contenedores. Los 2 contenedores vamos a crear un clúster con los 2 contenedores. O sea, un clúster de 2 máquinas virtuales. Y vamos a hacer que ese clúster soporte el servicio de la página web. Entonces, la prueba va a ser que ustedes tienen que tumbar un contenedor, es decir, apagarlo, y que el otro contenedor automáticamente levante el servicio y levante la página web.
y la página web esté disponible. Vuelvo y repito para que me entiendan. Ustedes ya saben desplegar servicios con contenedores. Ayer hice un ejemplo del despliegue de una página web que decía Hola Mundo, nada más. No importa la página web, realmente en esta competencia lo que nos interesa es la infraestructura. Una página web que diga Hola Mundo, no importa. Pero vamos a tener dos contenedores, los vamos a configurar como un clúster de computadores, eso nos va a generar alta disponibilidad y redundancia, y sobre ese clúster funciona la página web. Vamos a tumbar un contenedor y el otro tiene que levantarse automáticamente con el servicio y mantener la disponibilidad de la página web. Esa es la evidencia para el día de hoy. Porque la evidencia trata sobre implementar características de redundancia, implementar estrategias de alta disponibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer son dos contenedores, los configuramos como un clúster, montamos un servicio de una página web, un Apache que tenga una página que diga Hola Mundo, tumbamos un contenedor y el otro contenedor automáticamente debe levantarse, recuperar el servicio y la página web debe seguir funcionando. ¿Es clara la actividad? Sí, señor. Sí, está chévere. Listo. Para los demás, ¿cómo la ven? Porque a veces siento que solo Fran me dice sí, la tengo clara. Instructor, bueno, yo creería que en la práctica, ¿no? Pues ahí ya se puede uno familiarizar un poquito. Yo la veo Claro. increíble. Bueno, por ahora lo que necesito, o sea, obviamente ustedes en este momento no saben hacer eso, pero sí quiero que tengan clara la actividad. La actividad está Porque clara. aquí, listo, eso es todo, que la actividad está clara. Dos contenedores, un servicio, se cae un contenedor, el otro servicio automáticamente levanta el servicio y mantiene la página disponible. Bien. Para el desarrollo de esta evidencia, ustedes tienen que estudiar el componente formativo, gestión de redundancia y alta disponibilidad. Está en el anuncio y básicamente aquí iniciamos la segunda parte. Ya teniendo clara qué es la actividad, vamos a ver primero qué es y luego vemos cómo hacer. ¿Listo? Entonces usted le da clic aquí y tenemos aquí el gestión de disponibilidad. Miren que esta es una guía muy pequeñita, simplemente 2 puntos, es relativamente pequeña. Pero sin embargo vamos a estudiar algunos conceptos para que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de alta disponibilidad y de redundancia. Bien. La gestión de redundancia y alta disponibilidad. Cuando nosotros hablamos de redundancia, básicamente estamos hablando de generar espejos, como nos lo dijo por allí Fran, de nuestros servidores. Son servidores que pueden ser físicos o virtuales y que lo que buscan es que si uno falla, el otro pueda mantener la disponibilidad del servicio. La redundancia, que es una técnica, la redundancia es la técnica de replicar varios unidades físicas, o sea, computadores o servidores, ya sean físicos o virtuales, ¿no? O sea, yo puedo hacer alta redundancia, por ejemplo, con virtualización. Yo puedo hacer redundancia con virtualización, tener dos máquinas similares. Puedo tener redundancia con contenedores. Puedo tener redundancia con máquinas físicas. Entonces, la redundancia es la técnica. Básicamente, la redundancia está basada en hardware. Es decir, que yo voy agregando capacidad de cómputo para generar lo que conocemos como data center. ¿Cuántas puedo agregar? Las que sean, las que ustedes quieran. Cuando yo logro a través de la redundancia, que es la técnica, recuerden, la técnica es el hacer. Cuando yo a través de la técnica
logro conectar varios equipos, conectarlos entre sí, entonces obtengo algo que se denomina la alta disponibilidad. La redundancia en sí mismo no da alta disponibilidad. Por ejemplo, porque la redundancia en hardware tiene contextos. Por ejemplo, hay dos enfoques de la redundancia de hardware. Una tiene que ver con Python y se usa muchísimo con Python. Fran, ¿sabes cuál es la redundancia con Python? No, señor. La idea de la redundancia con Python es sumar unidades lógicas de procesamiento. ¿Qué pasa si tengo más unidades de procesamiento? Más velocidad. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tienen más velocidad? Procesar más datos en tiempo razonable. Resulta, por ejemplo, digamos, es el caso que yo conozco, y por lo que lo conozco se los menciono. De repente existen otros casos de estudio donde podría ser útil. Pero, por ejemplo, en bioinformática, no sé si ustedes conocen bioinformática, se trabaja mucho con Python. Y de hecho creo que hay algo que se llama, una librería que se llama BioPython. Resulta que ahí estudian moléculas, el comportamiento de las moléculas, el comportamiento de ciertas proteínas, las sintetizan de manera virtual proteínas para producir nuevas proteínas o moléculas para producir nuevas proteínas. Y eso es un ejercicio que demanda gran cantidad de recursos. Por ejemplo, la secuenciación de un genoma. Pues digamos, esos son archivos de 40, 50 gigas. Y estoy hablando de proteínas básicas, ¿no? Ahora imagínense secuenciar el genoma humano. Listo. Y sobre eso se hacen una serie de operaciones. Eso requiere gran capacidad de cómputo. Es imposible que exista una máquina suficientemente poderosa en el mundo que sea capaz de realizar todos los procesos lógicos que se requieren. Entonces, ¿qué se hace? Como no existe un supercomputador, lo que se hace es sumar computadores. Se suma un computador, se suma otro computador, se suma otro computador, se suma otro computador, se suma otro computador, generando una unión de computadores que suman unidades lógicas. Y lo que se hace es balanceo de carga. Alguien me lo mencionó en algún momento, pero no recuerdo en qué contexto me lo mencionó el balanceo de carga. Entonces, lo que hace es que tengo un balanceador de carga que coge todas las operaciones que requiero hacer y las distribuye en los diferentes computadores. Cada computador se encarga de una tarea de cómputo pequeñita. La resuelve y la devuelve. Y luego la unión de los pequeños resultados es la respuesta más grande. Hay otro proyecto, no sé si ustedes los han escuchado. ¿Ustedes han escuchado el proyecto SETI? No, señor. ¿Nunca han escuchado el proyecto SETI? Bueno, resulta que el proyecto SETI es un proyecto de la NASA para estudiar las ondas de radio que se reciben del espacio, o sea, los radiotelescopios. Como es imposible, o sea, la cantidad de información que se recibe es tan grande, es imposible tener computadores lo suficientemente poderosos para hacer el análisis. Entonces ellos que generaron una comunidad, lo que hacen uno es bajar un computador, un pequeño programa del proyecto SETI. Ese instalador se guarda en el computador, y lo que hace es que el proyecto SETI te manda pequeñas porciones de ondas de radio. El programa las analiza haciendo uso de la capacidad de cómputo de tu equipo y devuelve el resultado. Entonces, ese es balanceo de carga. Es decir,
la carga total de las operaciones, yo la divido proporcionalmente en el número de equipos que hacen parte de mi red y cada uno de ellos se encarga de procesar una unidad más pequeña. Hay otro ejemplo de redundancia. Tal vez ustedes lo conocen. ¿Cómo se llaman? Las monedas virtuales. Los virtual coins, como por ejemplo, ¿cuál conocen ustedes? Ethereum, ¿cuál más? ¿Eso es Bitcoin? Los bitcoins, ajá. Pues bitcoins es un tipo, ¿no? Ethereum, Dogecoin, bueno, hay una cantidad. ¿Ustedes saben cómo funciona la minería de datos? Porque uno dice los mineros. No, señor. También es una red distribuida donde uno puede, digamos, ofrecer sus servicios de computador para que se instale un minero. Un minero es un programa que usa recursos de CPU, de memoria, de disco de tu computador. Esos hacen posible que todas las transacciones que se dan a través de Internet se añadan al famoso, ¿eso cómo se llama? Libro blanco de las transacciones. Creo que se llama el white paper. O tal vez la han escuchado su nombre más genérico, que es la cadena de bloques o el blockchain. Se hace minería de bloques que se une a la cadena de bloques y siempre se mantiene, digamos, el tema incorruptible, seguro, disponible. Entonces miren que existen muchísimos ejemplos donde la red no está orientada hacia o tiene un enfoque de generar unidades de cómputo o sumar unidades lógicas de cómputo. Y esto se logra a través de los balanceos de carga. ¿Quién me mencionó balanceo de carga en el pasado? Alguno de ustedes me lo mencionó, pero no me acuerdo en qué contexto. Bien, hasta ahí claro para, digamos, el tema de la redundancia dentro del enfoque de sumar unidades de cómputo para ganar eficiencia o potencia computacional. Sí, señor. Listo. Hay otra, digamos, hay otra corriente acerca de la redundancia. Ya sabemos que una es simplemente para ganar capacidad de cómputo. Hay otra que está orientada hacia algo que se denomina alta disponibilidad. Básicamente, la alta disponibilidad está orientada a que si un nodo o un computador que soporta un servicio dentro de una red se cae, haya otro nodo que levante ese servicio, de tal manera que el servicio siempre esté disponible. Miren que aquí no se está buscando ganar potencia de cómputo, porque básicamente lo único que se busca es que el servicio esté disponible en alguno de los diferentes computadores que hacen parte de la red. Entonces entienden, por ejemplo, digamos, es claro que la redundancia como técnica me permite, por una parte, ganar capacidad de cómputo y por otra, generar alta disponibilidad. O sea, ¿es claro esos conceptos? O sea, sin Uno el uno con no un va al otro. cargador de... Habla, Frat, habla, Frat. Gracias. Sin el uno no va al otro, sin redundancia no hay alta disponibilidad, o sin alta disponibilidad no hay redundancia. La redundancia es la técnica, o sea, es lo que hacemos. La alta disponibilidad es el resultado de aplicar esa técnica.
Entonces, sin redundancia no hay alta disponibilidad, no al revés. Sin redundancia no hay alta disponibilidad, pero no es lógico decir que sin alta disponibilidad no hay redundancia, no es una cosa lógica. No, no es lógico, porque acuérdate que hay un enfoque que no busca la alta disponibilidad, busca simplemente sumar unidades de cómputo. O sea, uno puede tener un sistema que sea con alta disponibilidad, ¿cierto? Sistema, una arquitectura de red o de computadores o de un sistema de alta disponibilidad en el que la redundancia no exista. No, no es posible eso. Ok. Si me baso en Aclaremos lo que el algo. profesor dijo, redundancia es tener copias iguales del software. Así que si dices que no hay redundancia, pero hay alta disponibilidad, significa que solo hay una única copia. ¿Cómo vas a tener alta disponibilidad si solo tienes una única copia? Esas. Bien. Chicos, óiganme bien algo. No quiero que se equivoquen, y es que yo ya sabía que se están dirigiendo por allí. Cuando nosotros hablamos de infraestructura, nosotros nos estamos refiriéndonos a todo el soporte de hardware, ¿no? Hardware, sea virtualizado o no, o físico. ¿Qué soporta los servicios? La redundancia no es de software, es disponibilidad de hardware, o sea, más computadores. La otra es el tema si me toca instalar el hardware en varios equipos. Bueno, eso es otra cosa totalmente distinta. Pero quiero que se centren que la alta disponibilidad está dada dentro de la infraestructura física. Es decir, por debajo donde funcionan las aplicaciones. Yo hago réplicas desde el servidor, no de las copias de software. Entonces, para tener esa claridad, estamos hablando sobre infraestructura. Estamos hablando de servidores, de duplicar servidores, de duplicar discos, de duplicar interfaces de red, o de sumar capacidad de cómputo, capacidad de sumar memoria o recursos de máquina. Entonces, son dos enfoques. La redundancia como técnica me permite, por un lado, sumar recursos físicos, más memoria, más capacidad, más disco. Entonces, por ejemplo, tengo 3 computadores de 2 gigas cada uno. Si yo genero un clúster de esos 3 computadores, el clúster va a mostrar un único sistema, pero con 6 gigas. Si cada computador tenía 2 núcleos, me va a mostrar un sistema con 6 núcleos. Si tenían cada uno 100 gigas de disco duro, me va a mostrar un sistema con 300 gigas. Ese es un enfoque de la redundancia. El otro enfoque, digamos, no busca sumar recursos. Simplemente busca que si hay un servicio que esté funcionando en un equipo y ese equipo se le daña el disco, se le daña la memoria, se apagó, se fundió, otro computador levante ese servicio, de tal manera que el usuario final nunca note que ese servicio se cayó. ¿Es claro? Porque sí me interesa que tengamos esa claridad. Sí, es que pareciera que el concepto de disponibilidad, de alta disponibilidad, se desprendiera del concepto de redundancia de hardware. O sea, no que fueran dos conceptos totalmente independientes. De hecho, ahí lo dice, ¿no? Están vinculados, están en la misma guía.
O sea, el concepto de redundancia, al tener digamos, al tener redundancia en el hardware, el duplicar, como usted lo señala, los discos, la memoria, los recursos digamos, de físicos del sistema, pues eso mismo está generando que exista potencialmente la posibilidad, ahí yo no, eso es redundante, pero Sí, existe la posibilidad de que el sistema sea altamente disponible, precisamente sí. porque por debajo tiene uno un sistema redundante en lo físico. Bien. Y hay algo que se llaman operaciones de servicio activo-activo y activo-pasivo. Esto no es otra cosa que un mix de las dos técnicas anteriores. Una técnica busca sumar recursos. La otra técnica busca alta disponibilidad. Lo otro es que se puede generar un mix, es decir, yo puedo sumar recursos, pero a la vez también generar alta disponibilidad. Las dos cosas al mismo tiempo. Tengo un clúster de 3 computadores, cada uno con 2 gigas, cada uno con 2 megas, entonces tengo un clúster de 6 gigas, 6 megas de RAM y 300 gigas de disco duro. Sobre ese monto un servicio. Coloco un balanceador de carga para que todos los computadores me operen ese servicio. Y si alguno de los servicios se cae, los otros dos quedan disponibles. Sacrifico recursos. Voy a perder 2 megas, voy a perder 2 megas de memoria, voy a perder 2 procesadores, voy a perder 100 gigas de disco duro, pero los otros 2 equipos se mantienen y sus recursos se siguen aportando al clúster para que siga funcionando el servicio. Entonces, eso se llaman técnicas. La técnica pasivo-activo es la que simplemente busca la alta disponibilidad de manera exclusiva. Solo la alta disponibilidad, no suma recursos. Un recurso, o sea, tengo 3 máquinas, un servicio, las otras 2 máquinas como si estuvieran apagadas. Se me cae una, se prende la otra. Pero no suma recursos. La operación activo-activo, todas las máquinas están prendidas, todas las máquinas ofrecen sus recursos al hardware, digo, al clúster, y sobre ese funciona un servicio. Entonces, es una técnica mixta. Realmente no existen, por ejemplo, esos conceptos ya no se separan. O sea, hoy ya no se separa la alta disponibilidad y la redundancia. Hoy los sistemas, como se piensan y como se construyen, están orientados hacia ganar capacidad de recursos con todos los nodos del clúster y mantener alta disponibilidad a partir de que si un recurso funciona, los otros dos estén disponibles. Entonces, ahí es una técnica mixta. Y allí sí te podría decir, Frat, ahí no hay manera de separar esos dos conceptos. El uno es inherente al otro. Si existe el uno es porque existe el otro. Y si existe el otro es porque existe el uno. No puede haber por separado. Y los sistemas hoy funcionan así. Pero como concepto sí era importante que ustedes sepan que se pueden generar infraestructuras que sumen recursos o infraestructuras que no sumen recursos, pero que ganen que ganen en alta disponibilidad. La realidad de hoy es que esas dos cosas están fusionadas. Bien, cuando nosotros tenemos varias máquinas que están aportando sus recursos, es decir, que su modo de operación es activo-activo, entonces aparece un nombre que se llama clúster. ¿Lo han escuchado el término de clúster? Sí, señor, como de agrupación, ¿no? Exactamente. Nosotros los conocemos como data center. Sí. Un data center son clúster de clúster de clúster.
sino que el clúster no tiene fin. O sea, un clúster puede ser de 2 equipos o de 1000 equipos. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, tener 2 clústeres. Yo puedo tener un clúster grandísimo, aunque pueda haber redundancia de clúster. Pero bueno, el término de clúster entonces nace cuando tengo un conjunto de activos donde la operación es activo-activo. Mis clústeres muestran una única capa de servicios físicos. Es decir, el clúster encapsula todos los recursos de las máquinas que hacen parte del clúster y los presenta como si fueran un único conjunto de recursos. Es decir, él no te muestra todas las memorias RAM por separado, sino que te muestra la suma de todas las RAM que él puede utilizar. No te muestra los procesadores por separado, sino te muestra el total de la suma de los procesadores. No te muestra la cantidad de discos por separado, sino que te muestra la suma de toda la capacidad de discos. Entonces, eso es un clúster. El clúster es una técnica que permite encapsular todos los recursos físicos de cada máquina y mostrarlos como una única unidad, es decir, una única unidad de discos, una única unidad de procesamiento, una única unidad de almacenamiento, de tal manera que esas unidades representen la suma de las capacidades individuales de cada equipo. Bien, ahora bien, cuando nosotros hablamos de clúster, nace otro concepto. Ya no vamos a llamar computadores que hacen parte, sino a cada unidad de procesamiento que haga parte del clúster, lo vamos a llamar nodo. O sea que un clúster está compuesto de un nodo y el nodo es una unidad física o virtual, pero que tiene una cantidad de recursos que aporta al clúster. Entonces, recordemos, tenemos un clúster que básicamente me agrupa todos los recursos de las máquinas, pero esas máquinas ya no se quedan con el nombre de máquina, sino que reciben nodos. Reciben el nombre de nodo. Entonces, un nodo es una máquina dentro de un clúster. Listo. Bueno, entonces podemos tener un clúster de alto desempeño o un clúster de alta disponibilidad. El clúster de alto desempeño está pensado en sumar todos los recursos, no genera per se alta disponibilidad, está pensado para desarrollar actividades que requieran gran cantidad de recursos de hardware, y el clúster de alta disponibilidad, el enfoque está orientado a siempre mantener la disponibilidad de los servicios. Es decir, como las finalidades. Sin embargo, pues ambas tienen de todo. O sea, ambas tienen un poquito de los dos. O sea, sino que la finalidad. O sea, los clústeres de alto desempeño están configurados al rendimiento. El clúster de la alta disponibilidad están configurados hacia a garantizar la disponibilidad de los servicios que estén funcionando en dicho clúster. Algo pues interesante con el clúster de desempeño es que el procesamiento es concurrente. Como tengo varias unidades lógicas de procesamiento, entonces los procesadores pueden funcionar de manera concurrente realizando operaciones. Y eso lo hacen muy eficientes. Aquí está lo que les decía. Tienen que utilizar balanceadores de carga o lo que se llama load balancing en inglés, para hacer la repartición proporcional a los diferentes recursos. Y los de disponibilidad, pues siempre básicamente buscan la tolerancia a fallos. Entonces, estos clústeres generalmente tienen herramientas de control y monitoreo de fallas y tienen rutinas que permiten
que dado un suceso o un tipo de incidente, el clúster responder frente a ese incidente para siempre tener disponibilidad del servicio. Bueno, entre las ventajas de la redundancia y la alta disponibilidad está la eliminación de fallos. No es que no vayan a haber fallos, sino que como se trata de una unión de nodos, lo único que hago es eliminar el nodo dañado y lo puedo reemplazar por otro nodo y recuperar las capacidades iniciales del clúster. Entonces, y no se ve sin sacrificar los servicios. Por ejemplo, normal es que si un computador se daña, el servicio se caiga. Y hasta que no lo arregle, el servicio no se recupera. En los clústeres, al tratarse de nodos, yo puedo incluso agregar nodos en caliente. ¿Qué significa en caliente? Con el clúster funcionando. El clúster está operativo y yo puedo agregar o quitar nodos del clúster sin que eso afecte el funcionamiento general del clúster. Recuperación automática, pues los clústeres tienen toda una serie de rutinas para que la intervención humano-máquina sea lo mínimo, ya que hay una serie de configuraciones que permiten al clúster hacer procesos internos que les permitan mantener la disponibilidad de los sistemas. El rendimiento, pues entre más nodos tenga, pues va a ser un clúster más potente. Al ser más potente, podrá desarrollar más tareas en menor tiempo, lo que genera pues digamos, una eficiencia muy significativa. Y la seguridad en el sentido no de que alguien ingrese a la información, sino de la disponibilidad de la información. Recordemos que los clústeres no solo se hacen de procesador. Yo tengo clúster de procesadores, tengo clúster de memorias, o sea, el clúster me permite manejar muchos recursos, entre esos discos. Entonces, por ejemplo, la información es redundante. Si se daña un disco, no pierdo la información porque yo tengo réplicas en otros discos. Entonces, cuando yo agrego, por ejemplo, un nuevo disco al clúster, pues entra a su funcionamiento y recupera la información que está dentro del clúster y nuevamente tengo un sistema disponible. Entonces, digamos, son elementos y ventajas que están allí por la implementación de los clústeres. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Entendible? ¿O hay preguntas? ¿O hay dudas? ¿O definitivamente hay conceptos que no les entienden o no les cuadran? De mi parte lo entiendo todo. Yo sigo un poco patinando ahí entre lo que quiere decir la redundancia y la alta disponibilidad. Yo sigo ahí pensando que, no sé, no me imagino un ejemplo, digamos, en el que, perdóname que sea reiterativo ahí usted y los compañeros, en el que un sistema sea redundante, que ya quedó claro, usted ya lo señaló, que se trata, digamos, del tema de hardware en la redundancia, por ejemplo, los switches en una red, los routers, los discos duros, todo ese tipo de cosas. Y si uno tiene un sistema redundante, si uno organiza una arquitectura de red redundante, en aquellas cosas que sean críticas, supongo, porque aquí uno tendrá que ser eficiente, no se trataría, usted creo que lo ha señalado, de salir a duplicar o a triplicar todo lo que uno tenga y con eso ya tiene un sistema redundante. Claro, pues claro, es que eso duplica y triplica los costos operacionales. Claro. Seguramente eso habrá que meterle también un poco de ciencia en el sentido de que cuáles son las misiones críticas que se deberían estar dentro, digamos, de esa filosofía de redundancia, cuáles son aquellas misiones críticas de la compañía, del servicio que se está ofreciendo que requieran eso. Eso está claro, pero si uno tiene un sistema que sea redundante, eso ya de por sí implica que el sistema es de alta disponibilidad o no necesariamente, o qué hace que un sistema redundante también sea de alta disponibilidad. ¿En qué momento dice uno que las dos cosas están presentes en una arquitectura de red? Ok, bien. Entonces partamos de lo siguiente. La redundancia es la técnica, es decir, yo agrego varios equipos, ¿cierto? Hasta allí no es no hay ni alta disponibilidad, ni hay suma de recursos de cómputo. O sea, el hecho que yo sume máquinas no pasa nada. Luego viene la configuración. Es en la configuración que vos defines las estrategias
de uso de los computadores. Si vos sumas como estrategia los recursos de la máquina, entonces estás generando alto desempeño. Si vos en tu configuración decides que no se sumen, sino que haya siempre un servidor disponible en caso de que otro falle, entonces vos tienes todos tus equipos apagados excepto uno. Si ese falla, se prende otro. Pero tu configuración no suma recursos, pero estás generando alta disponibilidad. Ahora que vos puedes hacer una configuración donde sume recursos y también te dé herramientas de alta disponibilidad. Es decir, si falla una máquina, ese servicio que estaba funcionando en una máquina se mueve a otra y funciona en la otra. Y el servicio no se caiga. Entonces, es la configuración del clúster. Recuerda que cuando vos unes equipos, estás creando un clúster. Es tu configuración la que define si vas a tener alto desempeño, alta disponibilidad o un mix de ambas cosas. O sea que la clave está en la configuración, instructor. Sí, señor, está en la configuración. Uno, como proveedor de servicios de infraestructura, dependiendo de la necesidad del cliente, le puede ofrecer una cosa, las dos cosas o un mix de ambas cosas. Porque el mismo clúster que puede funcionar para alta disponibilidad, cambiando la configuración puede tener alto desempeño y cambiando la configuración puede tener un mix de las dos cosas. O sea que es decir, la configuración define la finalidad del clúster, alto desempeño o alta disponibilidad o un mix de ambas cosas. ¿Ahora está más clara la cosa o sigue todavía difusa? No, más clara, para mí más clara, sí señor. Sí, Listo, se entonces despejó continuamos. ya. Bueno, entonces aquí ya viene lo que nosotros veníamos hablando. ¿Qué define que yo tenga un clúster de alto desempeño o un clúster de alta disponibilidad o un mix de ambas cosas? Pues básicamente se requiere hacer todo un análisis acerca de los servicios o de los objetivos de la empresa. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es qué persigo o qué trato de solucionar. Si mi empresa requiere gran capacidad de cómputo para hacer operaciones, ejemplo, vamos a suponer que requieren una base de datos y esa base de datos se requieren hacer operaciones muy, muy grandes que consumen gran cantidad de recursos. Entonces yo puedo montar un clúster que busque el alto rendimiento para mejorar los términos y las velocidades de esa base de datos. Otro ejemplo, tengo una tienda que funciona en línea, que lo que necesita es que su tienda online esté las 24 horas disponible. Entonces, son los objetivos que se plantea la organización la que me define qué tipo de clúster yo voy a implementar. Algo que tienen que tener en cuenta, lo tiene FAT. Esto añade costos a los procesos de la organización, porque duplicar o triplicar, porque generalmente los contenedores de espejo se busca siempre que sean en tríos, ¿no? No en parejas. O sea, la redundancia siempre se busca que sean en tríos. Entonces, una mala decisión por parte de ustedes a la organización puede hacer que duplique o triplique sus gastos operacionales en inversiones de infraestructura. No todos los objetivos de la empresa requieren tener clúster optimizados para rendimiento o clúster organizados para alta disponibilidad. Puede ser que ni siquiera necesiten clúster,
sino que funcionen con máquinas virtuales independientes, con servicios independientes, y les resulta mucho más barato. Es que aquí empiecen a ver que no solo requieren la inversión en infraestructura, sino van a requerir personal altamente calificado. Por eso les digo, miren, es que los que manejan el tema de infraestructura, la media en Estados Unidos está de $110,000 por año. Entonces, miren que son profesionales muy bien remunerados y que a las empresas les sale caro tenerlos. O sea, que no estamos hablando que es un tema barato. O sea, yo no puedo llegar a la empresa, digamos, listo, no, miren, yo aprendí a hacer Clouser, crear Clouser, les voy a generar un Clouser. Bueno, ¿y cuánto nos cuesta eso? Ah, no, si ustedes pagaban 10 millones mensuales, ahora les va a valer 30. Entonces, básicamente definición de los objetivos de la Bien, lo otro, bueno, entonces aquí estaba muy enfocado a alta disponibilidad, ¿no? Pero básicamente, digamos, en primera parte está eso. Lo otro que se debe tener, no voy a seguir, digamos, estrictamente o la secuencia de aquí, sino que les voy a comentar, digamos, de manera más general. Listo. Cuando yo he tomado la decisión para una organización, yo he sugerido como el responsable de tecnologías, como el asesor tecnológico, que es una opción para solucionar problemas de las empresas, lo que sigue es establecer unos indicadores de servicio. Esto es importantísimo, porque yo le digo a la empresa, mire, voy a generar alta disponibilidad, pero ¿cómo puedo medir realmente que la alta disponibilidad que tiene la empresa es la suficiente, sobreestime lo que necesitan o por el contrario estoy subestimando lo que se requiere? Entonces es necesario contar con unos indicadores de servicio. Los indicadores de servicio están definidos por estándares internacionales. Básicamente lo que buscan es como por ejemplo por ejemplo, la eficiencia, ya hay una métrica para la eficiencia, la disponibilidad, ya hay una métrica para la disponibilidad, por ejemplo, las duraciones de la parada o el tiempo entre fallos. Estos indicadores me van a permitir evaluar que ese Clouser que yo he implementado es una buena o mala decisión para la organización, o si yo debo repensar el Clouser, aumentar o disminuirlo. Porque finalmente eso traduce en costos para la organización, ¿no? Y pues aquí hay una serie de métodos para calcular los indicadores, ¿ya? La disponibilidad, la fiabilidad, el tiempo medio de paradas y el tiempo medio hasta la puesta en marcha. Entonces, por ejemplo, es horas totales disponibles, menos horas totales paradas por el mantenimiento programado, menos horas totales. Entonces, mírense lo siguiente. Analicen. ¿Ustedes son buenos para las matemáticas? Yo creo que sí. Si ustedes están estudiando esto es porque les gusta. Entonces, vamos a... ¿qué pasa si las horas totales disponibles son igual a las horas totales y las horas totales es igual a 0? ¿Cómo así? Repita. Miren, vamos a manejar el término de disponibilidad. El término de disponibilidad nos tiene en cuenta 3 factores. Horas totales disponibles, es decir, cuando la suma de todas las horas que el sistema estuvo funcionando. Horas totales de paradas por mantenimiento programado, es decir, cuando el sistema no estuvo disponible, pero por mantenimiento programado. Versus horas totales. ¿Sí me entienden? Si horas totales disponibles es igual a horas totales, es decir, por ejemplo, si mi número de horas, si mi servicio estuvo disponible 100 horas, y el tiempo durante medí esa disponibilidad fue de 100 horas, y no hubo paradas por mantenimiento programado, o sea, esto es igual a 0, ¿qué pasa con esto? Este valor y este valor es igual. ¿Y qué
Si resto en 0, esto no me va a afectar este valor. Y este es igual a este. ¿Qué pasa cuando yo divido dos valores iguales? ¿Una disponibilidad del 100%? Exactamente, nos va a dar un nos va a dar un ratio de 1. Entonces esa es la disponibilidad perfecta. Espérenme un minuto. Entonces, la disponibilidad se mide en fracciones de 0 a 1, donde 1 es disponibilidad perfecta y 0 es un pare total. Vamos a mirar la disponibilidad, por ejemplo, disponibilidad de plataformas como Amazon. Una pregunta, pero digamos en ese tema de disponibilidad, aquí en la fórmula que aparece, si uno, digamos, la disponibilidad del 100%, estaría implicando entonces que, claro, horas totales de parada por mantenimiento programado igual a 0, o sea que no se programó mantenimiento. ¿O no fue necesario? No, porque es programado. Ajá. O sea que sí tenía que, si es programado, sí tenía que haberse hecho, o sea, no se hizo. Claro, pero ten en cuenta lo siguiente. Ese mantenimiento tuvo que afectar la disponibilidad y restarle horas a la disponibilidad. Sí, sí. Sí, pero pareciera entonces que la disponibilidad al 100% es en aquellos sistemas en los cuales, pues, el mantenimiento programado, o sea, no existe mantenimiento programado porque no se requiere. Pues no existiría nunca, ¿no? Entonces, la Ajá. disponibilidad al 100% no existe. Eso Digamos, es lo un ideal. puedes ver de otra manera. Tú puedes calcular la disponibilidad por días, por semanas. Si tú calculas la disponibilidad por un mismo día, tú puedes poner mantenimiento 0. Pero digamos que luego calculas la disponibilidad por el mes entero o intentas Por ver si es ejemplo, posible. Ahí debería mínimo tener algún mantenimiento y ahí verías afectado el ratio de la disponibilidad. claro, seguramente sí. Seguramente, digamos, se vería afectado. Miren, plataformas como Amazon S2, que es una de las tantas empresas que ofrecen infraestructura, ellos tienen una disponibilidad. Ve, aquí dice SLA, ¿no? Eso viene del inglés, ¿no? Del 99.99%, o sea, es mínimo. O sea, es mínimo. Eso significa que por lo menos cada 10.000 horas, o sea, cada 10.000 horas van a tener menos de una hora de falla. Pero disponibilidad es bueno, ahí yo no, estoy un poquito perdido otra vez, porque mira que el segundo concepto de fiabilidad, ese sí parece que es falla, ¿no? No programado. Disponibilidad sí parece que es lo que estoy entendiendo yo y le estoy preguntando, querido tutor, es si disponibilidad es programado, o sea, es cuántas son mis horas disponibles menos las horas que yo paro programadamente, es decir, porque eso es lo que requiere el sistema, una hora de mantenimiento Claro, programado pero bien, cada semana. Eso es lo que yo... Eso claro, es lo que bueno, pero aquí ten en cuenta lo siguiente. Si bien no es explícito en la presentación, esas horas son las que afecten la disponibilidad, son caídas del sistema. O sea, voy a hacer un mantenimiento programado, el sistema dice no va a funcionar porque un mantenimiento... ¿Ustedes nunca les ha llegado con cosas como, por ejemplo, el blanco que les dice durante las siguientes 4 horas no va a haber servicio porque hay un mantenimiento programado? Sí, ETV cada rato, aquí en Bogotá. Exactamente. Entonces es un mantenimiento, pero que afecte la disponibilidad del clúster o del sistema. No es simplemente el trabajo, porque uno de estos tipos de clústeres requieren trabajo todos los días. Imagínate, por ejemplo, nosotros tenemos herramientas de monitoreo y eso es mantenimiento programado. Pero aquí estamos hablando de mantenimiento que afecte la disponibilidad. Es decir, que por alguna razón tengamos que bajar todos los servicios
hacer lo que tengamos que hacer y luego levantarlo. Sí, yo entiendo que aquí no es claro, pero la disponibilidad está dado en la afectación. Listo. Hay otro concepto que se denomina fiabilidad. ¿Ustedes sí están viendo la diapositiva que diga fiabilidad? Sí, instructor, la estamos viendo. Ok, vale. Entonces, la fiabilidad esta es la misma de disponibilidad, pero lo que cambia es el mantenimiento no programado. Es decir, se me cayó el sistema y no pude prever que se me caía. Entonces, a eso se denomina fiabilidad del sistema. Nuevamente, cuando el total de horas no programadas es 0 y las horas totales disponibles igual a las horas totales, se anulan y va a dar 1. Entonces vamos a tener un número entre 0 y 1, donde 0 representa sistemas poco fiables y 1 sistemas totalmente fiables. El tiempo medio entre paradas simplemente es una media entre las horas totales del periodo versus la cantidad de paradas. Si el sistema se me paró 3 horas una vez, entonces simplemente es una media, ¿no? Significa 3 horas por parada. Si la suma de las 3 paradas me da, por ejemplo, 6 horas y son 3 paradas, entonces digo, no, el tiempo medio de cada parada es de 2 horas. Y tiempo de puesta en marcha representa el tiempo medio de duración de las diversas paradas ocurridas en un periodo de tiempo analizado. Por ejemplo, el tiempo medio está en horas totales del periodo, lo que nos contaba el compañero. Si lo hago semanal, mensual. Entonces, este se diferencia en que este está limitado por un periodo de tiempo. Este son el tiempo total durante todo el sistema por la cantidad de paradas. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un tiempo medio entre paradas perfecto, es decir, 0 con 0, pero en el tiempo medio desde la puesta en marcha, resulta que tuve una hace 6 meses, una hace un mesecito, entonces esas me van sumando y me van afectando ese tiempo medio. Entonces son 4 indicadores que me permiten hacer un análisis de los servicios de alta disponibilidad que tengo para evaluar si mi sistema es a partir de se me fue si dependiendo a estas métricas, mi sistema cumple con las finalidades por las que se propuso. Entonces, resumiendo esta parte, estas técnicas de alto desempeño y alta disponibilidad no están orientados para cualquier empresa. Las empresas tienen que tener objetivos específicos que busquen solucionar. Y a partir de los indicadores yo puedo evaluar si la implementación cumple con los objetivos propuestos. ¿Es claro esa parte? Para mí está claro. Ok, perfecto. Ya lo otro es como la implementación, pero eso sí es un estándar internacional para, digamos, para condiciones adecuadas, ¿no? Esto hay una norma que regula, por ejemplo, la implementación de clúster. Mi trabajo, bueno, de clúster y alta disponibilidad. Eso hay que ejemplos por toda parte. Entonces hay normas que regulan, por ejemplo, el tema de suministro eléctrico.
Yo necesito una norma ISO, ¿la tendrán acá? Es que no me acuerdo cuál es la norma ISO. La amarillo que está ahí, un sobre amarillo. Junto con ese hay otras cosas que pasamos la otra vez. Creo que la 14001 norma ISO, pero claro, de diseñar sistemas de gestión, no, esto es de sistemas ambientales. Bueno. Entonces, esto habla sobre la implementación, deben ver sus condiciones ambientales, temperatura, humedad, circulación de aire, para las instalaciones donde van a funcionar los clústeres. Recuerden que los clústeres, al ser dispositivos eléctricos, van a generar calor, el calor afecta el rendimiento, la humedad del aire genera óxido. Entonces, las condiciones ambientales, digamos, esos clústeres deben tener unas condiciones ambientales muy especiales para maximizar o alargar la vida útil de todos los equipos que están funcionando. Y tema de condiciones de suministro energético. Entonces, imagínense que tenga un clúster que sea súper sofisticado y se le vaya la luz. ¿Dónde queda la sofisticación allí? Entonces, digamos que son elementos ya para, digamos, físicos, ¿no? Integridad y respaldo de los datos, servicios redundantes, elecciones y energía proveedores de servicio, configuración de servicios y puesta en marcha, y las famosas pruebas. Las pruebas me permiten también medir el rendimiento de algún tipo de software que está funcionando en esos clústeres, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo digamos, un de alto desempeño, pues entonces yo le puedo hacer pruebas de carga, es decir, enviar una cantidad de validaciones al sistema de tal manera que busque saturar la capacidad de cómputo del sistema y medir medir la capacidad que tiene. Esas técnicas se miden en pruebas de caja blanca, caja negra, pero bueno, esas son técnicas para probar. La mayoría de las pruebas que se hacen son, por ejemplo, las pruebas de caja negra. Cuando hablamos de servicio web, la prueba más útil es la concurrencia. Entonces, lo que se hace, ¿ustedes han escuchado algo que se llama negación de servicios? Sí, sí, señor. ¿Por el inglés 2? Sí. DDoS. Ajá, DDoS, sí, me faltaba una D. No, pero es que es 2, pero ya les voy a decir por qué ahí aparecen 2 S. El 2 es una técnica de negación de servicio. Busca aniquilar servicios web. Ahí se me cayó un momento. ¿Se les fue la imagen? No, señor, ahí está. Ven. Mientras recupero acá el sistema, porque se me cayó. Entonces, lo que busca los ataques de negación de servicios es enviar tantas peticiones a un servidor que él se satúe respondiendo a esas peticiones para volverlo lento o hacerlo caer. Ahora bien, ese es DOS, pero cuando es DDoS es porque esa negación de servicios se hace de manera distribuida. ¿Ya? Distribuida. Muchos equipos, esperen, me busco acá. Esperen que estoy buscando un usuario. A ver. Que mira que me sacó con el sistema que yo estoy allá, convertir en moderador, cambiar. Listo, ya soy moderador. Andrés Castillo es moderador. Miren que no puedo compartir la pantalla.
¿Qué ven ustedes en la pantalla? No, nada. So- Espérate a ver si... Ah, me creo otro. Convertir en no moderador. Ah, es que esta vaina así. Listo. Entonces, compartir. 2. Listo. Listo. ¿Qué les muestra en este momento la pantalla? Sí, ahora sí. ¿Qué les muestra? La imagen de Sena Territorio con las pruebas de carga. Ok, listo. Entonces, básicamente son pruebas que le permiten medir. Entonces, las pruebas de carga básicamente lo que buscan es sobresaturar el sistema para encontrar los límites tolerables por el sistema y saber hasta qué punto el sistema va a resolver o aguantar o bien. Eso era lo que tenía para contarles respecto a redundancia y alta disponibilidad. Entonces, con esto cerraríamos la segunda parte. Preguntas, dudas de esta parte, porque si no, ya seguimos con la media partecita que les dije, que es una técnica para que ustedes puedan hacer su taller. Y sobre la que les dije que podemos hacer si quieren una práctica, pero no esta semana, sino la otra semana. Entonces ustedes miran si sigo o aclaramos dudas. Ahorita solo es de conceptos. Ingeniero, Señor. es que creo que está agrandando, se agranda y se pone pequeña la pantalla. No sé si será solo a mí, pero Ah, otra vez volvió a fallar esta vaina. está haciendo Sí, ese es un no deseado. algún zoom. Ajá. Espérate, entonces toca hacerlo de listo. Creo que allí ya no lo hace, ese es un no deseado. Bueno, entonces prosigo o tienen preguntas al respecto. Buenas noches, instructor. Señor. Bueno, no, para aportar como algo ahí a ese tema eh, entonces, en Google como tal sobre este tema, nosotros pues lo que hacemos es preguntarle a las empresas 5 cosas. Y entonces la primera es qué propósito tiene la máquina que va a migrar, en este caso, al clúster como tal, ¿cierto? El segundo es qué sistema operativo maneja. El tercero es qué core tiene o núcleos. El cuarto es memoria, qué memoria es la que desea migrar. Y el quinto es qué si es solo para almacenamiento o también para generar desarrollo de software. Entonces, en base a esas 5 cosas, calificamos las empresas de que si sirve o no la migración como tal del servicio que tienen. En base a los clústeres, como lo que está explicando. Y la norma la que usted indicaba era la 27001, que es la de la información. Ah, ok, Eh, muchísimas gracias. sí, y entonces es como para poner en contexto a los compañeros pues ya practicando esto como tal con las empresas, se les piden con esas 5 características, se define la alta disponibilidad y pues lo demás que el profesor ya nos ha explicado. Y era para eso. Muchísimas gracias por tu aporte. Entonces es importante allí, miren, el compañero creo que labora ya en una empresa, creo que es la de Google Cloud, se me va el nombre. Platform, sí, pues no Eso, Google Cloud Platform. es una partner colombiana de Google. Y pues yo soy analista como tal de servicio, entonces yo lo que hago es calificar si la empresa es apta o no para la migración. Hasta ahí ya después yo le entrego al arquitecto y ya él define. Pero entonces son puntos que uno busca en las empresas para no perder como el tiempo ni hacérselos perder a ellos tampoco sobre este tema que es supremamente excelente. Sí, muchas gracias, instructor. Listo, sí, yo les decía, estas es de las cositas que deben aprovechar, de lo vigente en el mercado. Miren, escucharon el término arquitecto. A los ingenieros de infraestructura se les llama arquitectos.
¿Por qué razón? Porque ellos construyen infraestructura y son bien remunerados. O sea, en el mercado hay una demanda de ese tipo de profesionales con ese tipo de competencias. Bien, entonces voy a proseguir. Entonces vamos a finalizar con la media, yo les dije 2 partes y media. Y 2 partes y media porque les quedo viendo la práctica. Hay una tecnología que se llama, aquí se las voy a colocar, ya se las comparto. Que me toca compartirles por ventanita para que no se les no se les vuelva esto ni nada tan grande ni tan pequeño. Se llama Docker Swarm. Se escribe Swarm. Docker Swarm. Listo. Docker Swarm o Swarm, ya no tengo, se me va en este momento la correcta pronunciación. Docker Swarm lo que permite es que yo tenga diferentes contenedores. A esos contenedores los llama worker. Es decir, un worker es un contenedor. ¿Qué pasa con Docker Swarm? Swarm. Hay un nodo, hay un contenedor que es el manejador. Hay un nodo que es el manejador que administra los diferentes workers, o sea, los diferentes controladores. Entonces, yo tengo varios workers. Un manejador me permite, por ejemplo, montar un servicio web. Entonces, monto el servicio web. Entonces, este manejador, si se me cae el servicio web, me levanta otro worker, asume el trabajo del worker que se cayó, manteniendo la disponibilidad del servicio. Esta tecnología que se llama Docker Swarm o Swarm permite generar clústeres virtuales. Estos workers se pueden generar con máquinas físicas o contenedores, miren, y son nodos, o sea, entonces Docker Swarm permite construir clúster, vean, y nos permite mantener un clúster estable, el estado del clúster, programar servicios, y me va a permitir también, pues, administrar los diferentes servicios y mantener la alta disponibilidad. Docker Swarm permite ambas cosas. Funciona del nodos activo-activo. Bueno, también es posible configurar activo-pasivo. Pero si un contenedor falla, otro contenedor levanta el sistema y va a mantener siempre disponible. Entonces, nosotros vamos a hacer el taller, o sugiero que hagan el taller, si ustedes lo quieren hacer de otra manera, pues son libres de hacerlo, con Docker Swarm. Es bastante sencillo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es tener dos contenedores, montar un servicio web con una página que diga Hola Mundo, que se nos caiga el contenedor y el otro contenedor asuma el servicio. Y siempre la página esté disponible. Entonces, bueno, de Docker Swarm hay muchísima información. Este es unos pasos previos a algo que se conoce como Kubernetes. Kubernetes es lo último en Guaracha. Solo que es un clúster, pero los nodos ya no se llaman nodos, sino se llaman pods. Y los pods tienen unas características, y es que son desechables. Un servicio, un pod, y cuando el servicio funciona, el pod desaparece. Cuando el servicio requiere funcionar, el pod nuevamente aparece.
Por ejemplo, empresas, les voy a contar algunas. Por ejemplo, Rappi, Mercado Libre, maneja Kubernetes. Y por ejemplo, la experiencia de Rappi, ellos manejan más o menos un clúster de 1200 pods, donde los pods se especializan en tareas específicas y están continuamente apareciendo y desapareciendo en la necesidad que el sistema requiere su uso. Cuando un pod aparece, consume recursos del clúster. Pero cuando el pod desaparece, libera esos recursos. Uno puede organizar los pods para o garantizarles una cantidad de recursos o que compitan por recursos del clúster. Esto es muy eficiente. Por ejemplo, ¿por qué? Vamos a suponer que ustedes tienen un sistema sencillo. Vamos a suponer un sistema de la siguiente configuración. Ustedes tienen un servidor web, un servidor de base de datos, ¿cierto? Y ustedes dicen, yo voy a generar una copia de seguridad de la base de datos y una copia de seguridad del sistema. Es decir, ustedes van a generar imágenes de los contenedores o de los servicios, perdón, para que si llega un hacker o si se pierde, les roban el código fuente, ustedes pueden reemplazar rápidamente. Entonces ustedes van a montar otro contenedor que haga las copias de seguridad. ¿Qué pasa si yo tengo prendidos los 3 contenedores todo el tiempo? Los 3 contenedores van a consumir recursos del clúster. ¿Funcionen o no funcionen? Ya que sean más eficientes que la virtualización, es otra cosa. Pero así estén de manera inactiva, están consumiendo recursos. Kubernetes les dice, no, un momentico. Ahora todos ya no son contenedores, sino son pods. Los pods son contenedores, digamos, en el fondo. Pero ¿qué pasa? En esa arquitectura que nosotros tenemos de un computadorcito, un contenedor para el servicio web, un computador para el servicio de base de datos y un contenedor para hacer las copias de seguridad, cuando se va a hacer la copia, se levanta el pod, consume recursos del sistema, pero cuando termina, el pod se destruye y se libera. Cuando se libera, el servidor web y el servidor de base de datos pueden usar esos recursos y mejoran el rendimiento. Y es que pasa que cuando nosotros tenemos una infraestructura orientada a servicios, no todos los servicios se requieren en el mismo momento de tiempo. Tener contenedores con servicios que funcionen de manera periódica o regular hace que nosotros desperdiciemos recursos mientras estos no se utilicen. Entonces, básicamente Kubernetes es digamos, un clúster como dinámico, donde agrega nodos para determinadas tareas, pero cuando las termina, los elimina y los recursos los reparte entre los nodos restantes. Swarm es el paso intermedio en Kubernetes porque maneja la lógica de contenedor servicio y me permite que, dado un contenedor se elimine, crear un nuevo contenedor que recupere ese servicio o un contenedor inactivo que se levante y utilice ese servicio. Entonces, digamos, esa era la media que les quería contar el día de hoy para que ustedes vayan investigando con Docker Swarm o si ya se quieren meter de lleno con Kubernetes, que es otra manera, lo puedan hacer, métanse con Kubernetes para que generen su actividad y pueden dar pruebas de implementación de características de redundancia y de alta disponibilidad. Para ambas cosas, lo que van a necesitar implementar es un clúster. Yo les sugiero que lo hagan con Docker Swarm porque es muy, muy sencillo. Sin embargo, es posible descargar Kubernetes, instalar Kubernetes y montar con Kubernetes. Pero eso no lo haremos acá. Listo, muchachos. Una preguntita, ingeniero. Señor. Pero ese Docker Swarm o Kubernetes, ¿ese se puede descargar de manera fácil, digamos, o cómo es? Docker Swarm es un complemento de algo que ustedes ya tienen.
Docker. Es decir, un plugin. ¿Sí me entiende? Ustedes ya Sí. están usando contenedores y ya usan Docker para generar contenedores. Docker Swarm es un plugin que se le monta a Docker. Y a partir de eso, puedes generar clases. Kubernetes tienes que descargarlo, montarlo en tu computador y ahí ya puedes crear pods, eliminar pods y montar servicios en pods. Ah, ya, perfecto. Entonces, el taller, si lo desean, lo podemos hacer la otra semana. La semana es imposible. Hacemos una práctica, pero de Docker Swarm. Hacemos la práctica básica. Montamos un servicio web, montamos 2 contenedores y matamos un contenedor y hacemos que el otro contenedor se levante de manera automática y el servicio siga disponible. Sí, yo digo que sí, casi que es obligatorio hacerla para poder entender claramente, digamos, esto, verlo a usted, digamos, haciendo el ejercicio. Listo, muchachos. Por hoy, pues vamos a finalizar hasta aquí. Ya está entendida la actividad, ya tienen el concepto teórico. Vayan investigando si quieren Kubernetes o Docker Swarm. Y yo programo la actividad para la otra semana. Yo busco un día que la hagamos relativamente entre lunes y martes para que ustedes puedan tener el tiempito también de entregar esta actividad. Ah, bueno, ingeniero, perfecto, sí, señor. Súper, gracias. Muchachos, recuerden que que yo envié el listado de la asistencia. El que no lo tenga me lo pide para, por favor, la diligencien, que en las últimas me he olvidado pedir asistencia. No, No, ahora sí, ahí ya llegó, sí. Okay. no me ha llegado. Está en el chat. Acabo de entrar al chat, sí. Listo, muchachos, entonces les deseo una feliz noche. Ya con usted, señora o señorita. Profe, ¿cuál de las dos competencias marcamos ahí? Qué pena. ¿Las especificaciones de diseño y protocolos técnicos o integración de prácticas DevOps? ¿Se fue el tutor? No hay audio. Ah, lo siento. Les decía que la de DevOps, esa solo la veo con la ficha 240-51-16 y esa es simplemente es una cultura de trabajo. Son buenas prácticas para desarrollar en la organización orientadas al desarrollo de software. Eso solo la veo con la 241-16. Creo que la próxima semana arranco con las 2 otras fichas. Yo tengo que ver el cronograma para agendar, para empezar a ver esa competencia. Pero esta es configuración de dispositivos de cómputo de acuerdo con especificaciones de diseño o del diseño y protocolos técnicos. Esta competencia. Que básicamente es una competencia de arquitectura. O sea, crear arquitecturas o infraestructura. Listo, muchachos, voy a suspender la grabación para... Listo, gracias, instructor. Con gusto.